Ok. Pues comenzamos entonces. Sí. Bueno, buenas noches. Es un honor para el Consejo Mexicano de Reumatología el contar con la participación del doctor Rubén Burgos Vargas en estas sesiones conjuntas. El doctor Rubén Burgos ha sido un pilar y es responsable de la formación de más de un centenar de reumatólogos y de muchos maestros y doctores en ciencias en el Hospital General de México. Es investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Es maestro de la reumatología del Colegio Mexicano de Reumatología. Y además de contar con una trayectoria muy productiva, con múltiples publicaciones en revistas científicas y capítulos de libros, por lo cual su currículum es muy envidiable, por lo que nos llevaría toda la sesión presentarlo, por lo que sin más preámbulos, le damos la palabra al doctor Rubén Burgos, que nos dará el tema de perlas en el mundo de la espondiloartritis. Doctor Rubén. No. Anicia, Rubén ya. Rubén está hablando y dice. Ahí va, ya. Ahí está. Listo. Sí, listo. Perlas en el mundo de las espondiloartritis. ¿Oyeron bien? Muy bien. Sí. Ok. Bueno, en caso de que no me oigan en algún momento, pues hagan una seña, un ruido o alguna cosa para que me entiendan. Vamos a tocar un tema que a mí me gusta mucho y al que me he dedicado un buen rato a lo largo de los años. Y le puse perlas en el mundo de las espondiloartritis porque yo he visto que en algunas ocasiones utilizan la palabra para hablar de algún tópico especial acerca de un gran tema. Pues cuando le di a Miguel Ángel el tema, me di cuenta que mis presentaciones no eran de ese tipo, así es que tuve que rehacer algunas cosas para que quedara más o menos como lo que es una perla en este asunto. ¿Cómo lo paso? A tu izquierda, hay unas flechitas en el fondo de la pantalla. Ahí, exacto. Ok. Este tipo que está aquí en la ilustración es acreditado como el primer clínico que describió un caso de anquilosis de la columna vertebral que abarcaba desde las sacroiliacas hasta la columna cervical. La descripción de él es la que está a la izquierda, es un dibujo a pluma, y el que está a la tercera a la derecha es un esqueleto muy parecido al que él encontró, por lo menos con los datos que él encontró. Además de todo, Bernard O'Connor, que además lo describió en francés, está, como ven ustedes aquí, con una porcelana sosteniéndola con la mano izquierda y el dedo índice señalando, sacando o probando lo que hay allí. Él pensó que la espondilitis anquilosante que había descubierto ahí en la isla del hombre era resultado de una infección enteral. Por eso decía, aquí está el origen de la enfermedad. Esta es la carta que le escribió a Monsieur Le Chevalier Guillaume para avisarle del caso. Bernard O'Connor vivió entre 1666 y 1698. Luego entonces él es el primer sujeto dedicado a la curación de enfermos que describió un caso con espondilitis anquilosante de autopsia. Bueno, el esqueleto. ¿Cómo ha evolucionado este concepto a lo largo de los años? Pues es también una cosa muy interesante. Algunos de ustedes ya han oído esta parte que les estoy platicando y que data que alrededor de 1900 se habían reunido 4 series de pacientes, ya sea por neurólogos o por médicos familiares o médicos generales, ninguna de ellos por reumatólogos. Fueron las ciudades descripciones, ahorita vamos a ver quiénes son los autores.
En 1940 se consideró que la espondilitis reumatoide era lo que nosotros estamos llamando, o ellos estaban llamando, espondilitis anquilosante. Cosa que no pasó desapercibida para algunos, y ahora les voy a señalar por qué, cuál fue su reacción. En 1960, alrededor de los 60, se establecieron los criterios de Nueva York para la espondilitis anquilosante. Además, se estableció la relación entre el síndrome de Reiter, la psoriasis, la artritis psoriásica, la colitis ulcerosa, la enteritis regional, la sacroiliitis tipo espondilitis anquilosante y la espondilitis. Se conformaron grupos de enfermos que tenían algunas de estas características en común, una superposición, ya sea en forma simultánea o a lo largo de los años. En los 70 apareció Bernard Wright en Leeds, con su grupo de fellows, que estaban más viejos que él, algunos de ellos, y estableció ese concepto que ahora tenemos como conocido como espondartritis o espondiloartritis seronegativas. Seronegativas dejó de utilizarse hace muchos años. Creo que por ahí lo vi en una de los anuncios en la plática, así que abusados, nada más corrijan esa parte. En 1990 se dejó de hablar de los criterios para espondilitis anquilosante y se empezó a hablar de los criterios para espondiloartritis seronegativas generalizadas, y ahí se acuñaron los términos de espondiloartritis indiferenciada, se establecieron los criterios europeos y posteriormente se acabó en 2000 más o menos con los criterios de ASAS, tanto para la forma axial y la periférica. ¿Qué nos dice esta historia? ¿Qué nos dice esta evolución del concepto? Nos dice que, por un lado, los datos que han sido utilizados para establecer cada uno de los juegos de criterios no van más allá de 4 o 5, en el caso de la espondilitis anquilosante. En el caso de la espondiloartritis son más o menos 10 máximo. Eso quiere decir que cuando uno habla de la espondiloartritis, no habla de enfermedades, primero, que son muy frecuentes, no lo son. Segundo, que tienen muchas manifestaciones clínicas, tampoco las tienen, porque son alrededor de 10 en total. Y la mayoría de las personas se enfoca al esqueleto axial. El esqueleto axial representa más o menos la cuarta parte o quinta parte de los criterios actuales. De tal manera que algo está pasando ahí que ya se está notando y que nos está causando algún problema. Aquí están los patólogos y neurólogos en la descripción de la espondilitis anquilosante. Muchos de ellos son guapos, otros verdaderamente no. Ahí tienen al lado derecho a Mihailovich Bekhterev, Pierre Marie está en medio, Gottfried von Strumpel está en el lado izquierdo y Karl Rokitansky está al derecho. Cada uno de ellos hizo una aportación al terreno de las espondiloartropatías. Hay que recordar que como eran patólogos y neurólogos, de alguna manera lidiaban con casos que tenían afección del esqueleto axial, compresión radicular, problemas traumáticos, y quizá eso fue lo que los llevó a distinguir a algunos de ellos como lo que ahora conocemos como espondilitis anquilosante. Me encanta, ya lo han visto varios de ustedes. Esta es una monografía que se escribió en 1932, la escribió el señor Gilbert Scott. Gilbert Scott era un patólogo, radiólogo, que trabajaba en un hospital en Inglaterra. Le llamó la atención que vio algunos casos con la posición que tiene este chavaquito de la izquierda y que era más o menos el perfil del paciente con espondilitis anquilosante. A diferencia de muchos de sujetos que tienen una postura similar, este paciente no la podía corregir. Era una contractura permanente de la región de las caderas, la región dorsal y, como están ustedes viendo ahí, el cuello. Él lo llamó espondilitis de los adolescentes o espondilitis anquilosantes. Y esta monografía está dedicada al diagnóstico temprano y su tratamiento para modificar el desenlace de la enfermedad. Ese tratamiento consistió en la irradiación con rayos X. Otras cosas importantes con él es que primero pensó que la espondilitis anquilosante era una enfermedad de tipo infeccioso.
que esas sacroiliacas que estaban enfermas era el resultado de tener bacilo tuberculoso. Segundo, que la radiación era un método que se estaba utilizando para el control de enfermedades proliferativas e infecciosas, específicamente la espondilitis anquilosante. Trató muchos de sus enfermos con ello y sin darse cuenta abrió una línea terapéutica, vamos a decir, aunque realmente ahorita les voy a comentar qué pasó, que pretendía disminuir la intensidad de la inflamación en las articulaciones sacroiliacas, evitar la anquilosis y evitar el deterioro en rumbo a la columna vertebral. Resulta que las radiaciones se utilizaron durante muchos años y solamente al encontrarse una casuística tremenda de linfomas, enfermedades mieloblásticas, etc., fue que se dejaron de usar. Se descubrió que los rayos X eran una medida terapéutica útil, pero a la vez que esto con eventos adversos graves. Aquí hay una cosa importante. Si esta persona estaba tratando de encontrar el diagnóstico temprano o precoz de la espondilitis anquilosante, era en la etapa en la que no había sacroilitis. Exactamente lo que ha ocurrido ahora. Entonces parecemos como los perros que no se alcanzan la cola para morderla. Damos vueltas, vueltas y vueltas, y a veces con un diagnóstico, a veces con un nombre, a veces con un método, a veces con otro método, pero al final de cuentas son datos que orientan a la misma enfermedad y al mismo problema. ¿Cómo le hacemos para saber quiénes son los pacientes que en el futuro van a tener espondilitis anquilosante? ¿Quiénes son los que no? ¿Quiénes son los candidatos a recibir tratamientos agresivos y quiénes no? ¿Quiénes van a mejorar y quiénes no? Es una cosa bastante compleja y circular. El famoso Bernard Wright y un amigo de él que era William Reed describieron la ligadura o la liga entre el síndrome de Wright y la literatura psoriásica en 1963 en la Sociedad Heberden. Lo publicaron en el 64 y lo que ellos argumentaban es que en estos pacientes que habían visto, digamos, pacientes con psoriasis y artritis, habían encontrado 12 en los cuales existía un link definitivo con la psoriasis, artritis y con el síndrome de Wright. Y esto estaba caracterizado por una alta prevalencia de la sacroilitis y la uveitis. Eso es lo que después consistió en la primera publicación acerca de la relación posible entre algunas variantes seronegativas de la artritis reumatoide. Este relato fue hecho por John Moll, la idea de Leeds, que se publicó en una revista italiana en el 2007. Moll era el fellow de Bernard. Entonces el concepto, miren, aquí puse tres artículos que tienen que ver con la agregación familiar de la enfermedad. Y cómo es que Bernard Wright pensó que aquí lo importante es que eran poliartritis seronegativas. Al final de cuentas sabemos que la mayoría de ellas terminan en poliartritis. Y cómo es que eso unificó un concepto alrededor de la enfermedad. Luego McEwen asoció la espondilitis anquilosante y la espondilitis con la colitis ulcerativa crónica, con la enteritis regional y nuevamente con la psoriasis en la enfermedad de Wright. Finalmente, en el último estudio, antes de la aparición de los trabajos que encontraron la asociación entre enfermedad, entre espondilitis anquilosante, enfermedad y el HLA-B27, está el trabajo de Moll, que esta fue su tesis, lo publicó en el Medicine, y describió la asociación entre la espondilitis anquilosante y las otras entidades. Él incluyó ahí el síndrome de Behçet. Estos trabajos son trabajos también previos en los cuales se habían utilizado los términos de variantes de la artritis reumatoide. Malavilla había usado el término de enfermedades reumáticas relacionadas con el B27. Y finalmente Hart, el término de espondilitis anquilosante. Curiosamente, Hochberg y Bias
Arnett y demás colaboradores hicieron los primeros estudios de agregación familiar y encontraron que lo que determinaba eso era el HLA-B27. Y aquí está una cosa controversial. El famoso William Osler, el inventor de la medicina interna, el inventor de las ciencias médicas, era un hombre tan especial en el desarrollo de la medicina. En 1931, en su libro, dice, en un párrafo nada más, que existen dos variedades, una que se llama von Bechterew, con síntomas neurológicos y raíces prominentes, Schumpeter-Marie, con afección de los hombros y caderas, con espondilitis, llamada espondilitis rizomélica, con síntomas neurológicos poco prominentes. Después de poner eso, un párrafo, que dice un párrafo completo, pero eran con letras más grandes de las actuales, se dedicó muy poquitos renglones a esto. Establece una sentencia. Ambas son formas de la artritis deformante y nunca deberán considerarse como entidades separadas. La artritis deformante era la artritis reumatoide, obviamente, y entonces esto lo consideraron a partir de entonces, lo que ya venían haciendo algunos, como variantes de la artritis reumatoide. Entonces, en esta fotografía están tres individuos. Arriba a la izquierda con lentes está Moll, el fellow del de abajo, Bernard Wright. Algunos saben la historia de Bernard Wright, se la repetiré. Él era un pastor, era un sacerdote, era una especie de emisario de Dios en alguna de las religiones. Tiene más publicaciones acerca de la religión que acerca del espondilitis anquilosante. Era una persona muy querida, una persona que además contribuía mucho, una persona que daba mucho por los enfermos. Editaron este libro que se llama Espondilitis anquilosante. Ahorita les cuento la historia de este. Y el hombre que está a la derecha estuvo en México varias veces, Eric Boy Waters. Eric Boy Waters era inglés. Él fue la persona que junto a Barbara Ansel establecieron el hospital el Canadian Memorial Red Hospital de la Cruz Roja, en donde fundaron la primera clínica de atención infantil y juvenil de las enfermedades reumáticas. Bywaters dice, la actitud, hablando de lo que anotó el autor anterior, refleja y al mismo tiempo determina el final de la era autoritaria de la medicina americana, que era contraria a la dicotomización y que llevó a la espondilitis anquilosante bajo el término artritis reumatoide con afección de la columna vertebral, espondilitis reumatoide, etc. Quisiera yo comunicarles que eso mismo me sucedió a mí, pero hablando de los pies. Cuando hace muchos años vi los pies de algunos de estos pacientes anquilosados, pues esta debe ser una enfermedad que anquilosa los pies. El término oficial era artritis reumatoide cero negativa que afecta a los pies. Afortunadamente ya el tiempo cambió. Este es un esquema sensacional y yo creo que les costó horas de sudor y lágrimas a los autores, porque no son abejas, son individuos y cada uno de estos individuos tiene realzado en negro, en puntitos o rayitas, la parte de la afección que tenían en el cuerpo. Entonces el CD es la enfermedad de Crohn, el PA es la artritis psoriásica, el RD es la enfermedad de Reiter, el RA es la artritis reumatoide, el JC es la artritis crónica juvenil, la AS es el espondilitis anquilosante, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, que es el de abajo, tiene afectada la columna lumbar, las sacroiliacas y articulaciones periféricas, en este caso la mano derecha, y tiene además los dos ojos negros bien pintados. El de la izquierda es el aguitis anterior y lo único que tiene bien pintado es los ojos y parte de la columna vertebral cuando afecta la columna vertebral. Esto es extraordinario, porque además no es muy diferente a los esquemas que estamos usando
en la actualidad los esquemas de REM, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué es la espondilitis? ¿O qué es la espondiloartritis? ¿O qué es la espondiloartritis? El término actual es espondiloartritis axial, que tiene también sus problemas. La espondiloartritis nos hace pensar en un singular y no en un plural. Cuando viene la descripción, se refiere más a lo plural que a lo singular. Excepto en esta, que es una publicación inicial, en la que dice que la enfermedad reumática de naturaleza inflamatoria con manifestaciones clínicas diversas. El número de manifestaciones clínicas diversas, ya les decía yo, es un número pequeño. Así que no hay pierde. Quien tenga alguno de estos síntomas es probable que se pueda clasificar en el grupo de espondiloartritis. Ustedes ven en los tres renglones de arriba las etapas que tienen que ver con la inflamación, los síntomas y consecuencias. Y abajo la etapa avanzada, que es la anquilosis, tanto de las sacroiliacas como de la columna vertebral. ¿Es la misma enfermedad o no? Lo más probable es que muchos de los casos que están en la etapa avanzada empezaron, como lo que dice en los tres renglones de arriba. Pero eso no quiere decir que todos los de arriba vayan a desembocar en lo que está señalado abajo. Déjenme ver porque yo sé. Ahorita le muevo, ¿eh? Ok. Este es un esquema o un modelo de las articulaciones sacroiliacas y los ligamentos que están en toda la zona que se refiere a la pelvis sacroiliacas. Todo el amarillito claro es hueso y lo que tiene forma o aspecto de tendón lo es. Esta es la columna lumbar igual. Si ustedes revisan qué son los tendones y para qué sirven, se darán cuenta el trabajo que tienen que hacer en esta región. Y ese trabajo va aumentando conforme pasan los años. Cuando el niño anda gateando, pues no tienen mucha atención en las sacroiliacas. Cuando tiene 10 años, está casi completo su desarrollo motriz. Y tiene ya una carga en las sacroiliacas. Y así, cuando la persona ya está en una edad adulta, adulto joven, que ya creció todo lo que tenía que crecer, entonces allí lo que vamos a ver es que la mayor tensión se deriva en las sacroiliacas y la columna lumbar. En los niños que van del gateo al ponerse de pie y a marchar, la tensión se localiza en los pies, en las articulaciones del tarso, en los ligamentos y los tendones que rodean cada uno de los elementos óseos. Y solo hasta después de eso es cuando la carga se distribuye hacia la pelvis. La entesopatía es la proliferación del hueso que está unido a los tendones. Normalmente la vemos en casos de enfermedades degenerativas, pero en nuestro terreno lo que importa es que es la manifestación quizá más característica de las espondiloartritis, ya sea en la columna vertebral o en sitios periféricos. Aquí lo que están ustedes viendo son espolones calcáneos y un poquito de espolón en la parte posterior donde se inserta el tendón de Aquiles. Esto también nos ilustra un cierto tipo de entesis. Estando en el talón, no están recubiertas por la membrana sinovial, es decir, son entesis extraarticulares. Hay algunas que son intra y otras que son extras, y algunas son combinadas. La entesopatía en los adultos es esto, es una serie de osificación, proliferación ósea en los sitios en los cuales están unidas las articulaciones sacroiliacas, las articulaciones interapofidales y las intervertebrales con ligamentos y tendones. La movilidad disminuye porque
la inflamación de las articulaciones posteriores en la columna vertebral hace que se peguen, mientras que los cuerpos vertebrales, algunos de ellos, se osifica el ligamento anterior, el ligamento posterior, etcétera, pero tardan muchos años. Entonces, es muy probable que lo que determina la disminución de la movilidad de la columna vertebral en las etapas iniciales sea inflamación interapoficiaria, ya que allí sí hay membrana sinovial. A lo largo del tiempo, la entesopatía en los niños da lugar a esto. Esto recuerda mucho lo que uno ve en la columna vertebral. Puentes óseos, anquilos en los huesos y espolones. Pero los niños en ocasiones también pueden tener manifestaciones en el esqueleto axial al inicio de los síntomas. Con el uso de la resonancia se está logrando encontrar un número mayor de casos en estas situaciones. Lo que es un poco controversial es que la búsqueda de afección del esqueleto axial en niños con artritis y entesitis a los 16 años o menos da como resultado un retraso, si es que se hace para el inicio de biológicos, un retraso de 4 o 5 años, ya que las manifestaciones periféricas son tan graves que se utilizan los biológicos 4 o 5 años antes de los primeros síntomas axiales. De hecho, este chamaquín a los 12 años tenía oligoartritis y entesitis por 8 meses, remisión a los 15 años, 2 años, por 2 años, y a los 15 tenía dolor en las sacroiliacas y las 2 sacroiliacas. Esto es una variante de la resonancia magnética que tiene la posibilidad de encontrar sitios inflamatorios en varias partes. Con los círculos ustedes verán el círculo primero una mancha blanca, edema óseo de las interapoxias cerca de la región dorsal superior. Dorsal media es el cuerpo vertebral que está señalado, y abajo cerca de la última vértebra o cuarta vértebra sacroiliaca, allí está. En general, ni esta ni las otras resonancias las usamos con frecuencia por el costo, y además la utilidad no es tanta. Esto es lo que pasa en los pies. Todo lo que ustedes ven blanco aquí en esta secuencia STIR es líquido, y eso de líquido quiere decir que es inflamatorio. Hay líquido en la zona de la bursa retrocalcánea, en la articulación de la tibiofemoral, y además algo en las inserciones o en las vainas tendinosas, en la lateral. En la posterior ven ustedes la intensidad del edema en el calcáneo, y además la intensidad de la inflamación y líquido en la parte retrocalcánea. ¿Cuáles son las funciones de la tesis? Porque aquí creo que esto es muy importante para entender por qué se enferman y por qué en algunos casos provoca un problema y por qué en otros no lo provoca. Anclan a los tejidos blandos al hueso en la interfaz del fibrocartílago, que se encuentra ya calcificado, en el hueso subcondral, en la superposición de tejidos no hay fuerza de unión y no hay continuidad con la colágena. Disipa la tensión, disipa la fuerza aplicada al doblar los tendones y ligamentos, disipa la fuerza al estirar y aflojar los tendones y ligamentos, promueve el crecimiento óseo. Y aquí viene algo que estamos tratando de diseñar, un estudio que nos permita establecer cuál es el papel de las hormonas de crecimiento, cuál es el papel de las sustancias que tienen que ver en el crecimiento óseo y la maduración de hueso, y que se encuentran alteradas en los sujetos que tienen enfermedad, y obviamente en los que no la tienen para hacer una compensación adecuada. En el espesor del tendón, el hueso reemplaza al fibrocartílago más que al cartílago y el hino. Bajo la influencia de factores mecánicos se establece el entesofito.
Este es un esquema actualizado de los mecanismos y los sitios que tienen que ver con el origen putativo de las espondiloartritis. En primer lugar, tenemos dónde inicia la enfermedad, luego cómo se amplifica y finalmente cómo se establece el daño estructural. En el inicio se encuentra como agente de susceptibilidad al gen HLA-B27, principalmente la inflamación intestinal y quizá una infección o un cambio de flora que tenga que ver con la relación intestinal. El daño está mediado por el TNF y por la IL-23 y todo esto se lleva a cabo en la entesitis, en la entesopatía, que es el sitio donde hay mayor estrés biomecánico. La enfermedad se amplifica de artritis pasa a osteitis con los elementos que están señalados en la rebanada de abajo, IL-17, IL-22 y TNF. Y finalmente el daño estructural se establece con la proliferación de hueso, la formación de puentes y la anquilosis. Además de eso, la unión de cartílago de uno y otro hueso puede provocar una proliferación osteocartilaginosa que lleve a la anquilosis, que es lo que nosotros pensamos que sucede en los pies. Entre los huesos del tarso no hay membrana sinovial. La membrana sinovial es como la de la muñeca. Está en una especie de retináculo que favorece la unión, el crecimiento, etcétera, de hueso. El cartílago que une, hagan de cuenta, el escafoides con el astrágalo, se lesiona, se erosiona y se provoca el crecimiento que lleva al final de cuentas a la unión de los huesos. La clasificación ASAS para espondiloartritis axial, ustedes ya deben de conocerla ad nauseam. Nada, les quisiera recordar que esta clasificación se utiliza en personas que ya tuvieron dos cosas: dolor lumbar con más de 3 meses y edad al inicio menor de 45 años. Si eso no lo han presentado, es muy difícil que ustedes puedan clasificar a su paciente en como tener una espondiloartritis axial. Ya saben ustedes que hay un brazo que tiene que ver con la sacroiliitis, ya sea en resonancia, en rayos X, y hay otro brazo que tiene que ver con la tipificación del B27. No encuentro yo diferencias importantes entre una y otra más que en el costo, más que en los falsos positivos, más que en los errores de interpretación que suceden con las sacroiliacas, ya sea en la resonancia o en las radiografías. Estos son los criterios para clasificar a los casos como si tuvieran espondiloartritis periférica. Y esta es la famosa articulación sacroiliaca. Tiene una forma de L, vista de lado, está un poquito basculada hacia atrás. En el corte histopatológico vean dónde queda. Cuando ustedes toman radiografías, ustedes ven lo que está señalado con B. Cuando toman las resonancias, no lo es así. Entonces, ustedes piden una resonancia magnética que tenga angulación caudal o que tenga una relación en el sentido opuesto. Lo que va a resultar es que están ustedes viendo dos aspectos diferentes. Por ejemplo, la que está abajo está como si fuera de frente, pero angulada en sentido opuesto a lo que está en la lateral. Los que han promovido mucho el uso de la resonancia aducen que las radiografías causan problemas en su interpretación. Pues sí la causa cuando no las han visto, y sí la causa cuando los casos son muy iniciales. Pero la mayoría de los pacientes llegan con grado 3, algunos con grado 4, algunos con grado 2. Este es el aspecto normal de la parte cartilaginosa de la articulación sacroiliaca. En la secuencia T1, que es la de la izquierda, ven ustedes
cómo se encuentra casi normal el cartílago. De hecho, es la línea negra que se encuentra a uno y otro lado sacro y el ilíaco. En la otra, en la secuencia STIR, que a diferencia de la otra, utilizamos para identificar edema óseo y por tanto inflamación, aquí se ve un poco adelgazado. Y en esta resonancia magnética que es de un enfermo con dolor glúteo alternante, la radiografía fue tomada 24 meses después del inicio de los síntomas. No le veo yo nada, o si acaso unos 2 asquerosos mínimo. Sin embargo, 4 meses antes, o sea 20 meses después del inicio de los síntomas, en la secuencia STIR, la flecha roja señala con mucha claridad el edema en la región de la articulación sacroiliaca. Esos 20 meses antes del inicio de los síntomas. Y luego, en el momento en el que hicieron la radiografía, le tomaron una radiografía y es la de la esquina abajo. No vemos nada en la radiografía, vemos en la resonancia de 20 meses después del inicio de los síntomas la afección del lado izquierdo. Y en esta 24 meses después, el edema del lado derecho, sin tratamiento, sin nada, cambió de aspecto el edema. Esta nos ayuda con la C, que está en el lado izquierdo. B es hueso y C es la erosión de las sacroiliacas, que se ven tanto en la secuencia T1 como en la secuencia T2. Se ve como un rosario. Y esas son las erosiones que se observan con las secuencias estructurales de la resonancia magnética. ¿Qué tanto sirven los criterios? Pues también depende de quién evalúa los casos. Me imagino que todos estamos conscientes de que una cosa es el diagnóstico, sospecha del diagnóstico, y otra la clasificación. Si ustedes revisan los últimos estudios de cualquiera de las cohortes de enfermos con espondiloartritis inicial, temprana, tardía, con sacroiliacas, radiográfica, no radiográfica, etc., la gente está tratando de unificar todo y tratando de hacer válidos los criterios, ya están metiendo pacientes que digan en general. Por favor, pon un paciente, dos pacientes que tengan, según tu criterio, la posibilidad del diagnóstico. Entonces, como en el lupus, el diagnóstico es una cosa y el criterio para clasificar es otra. Si tengo un enfermo de 28 años con antecedentes de uveitis e inflamación de la rodilla, con estos datos lo pongo como sospechoso. Entra a la base, se somete a los estudios que están realizándose el día a todos, y de ahí se toma el número de enfermos que reúnen los criterios para tal o cual, independientemente de los que no lo hayan reunido y que han quedado con otra categoría. Esto es el estudio que hicimos nosotros con ustedes, con 377 pacientes que cumplieron los criterios ya al ingreso. De ellos, 49% tenían ambos criterios clínicos e imagen. Solo 12% tenían los criterios clínicos. 38% tenían los criterios de imagen puros. Y finalmente tienen ustedes la imagen de las superposiciones. En estos, igual, manda a los pacientes que creas que tienen espondilitis, que los antiespondiloartritis o lo que sea. Y nosotros le hacemos aquí el diagnóstico de acuerdo a los criterios que cumplan. Y por ejemplo en la mayoría cumplió 2.392, cumplieron todos, otros no. Y vean cómo 39 no cumplió ninguno de los criterios. Y esto es igual con los criterios en otra de las cohortes. Luego entonces, ¿cómo debemos utilizar esa información? ¿Qué debemos hacer? Y yo diría que como primera recomendación es
no utilizar el término espondilitis anquilosante. Eso es una lacra, aunque tenga los enfermos el diagnóstico, que tiene muchas repercusiones con el tratamiento. Quien tiene espondilitis anquilosante aprende que su enfermedad es invalidante, molesta, etcétera, 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 y que no se le va a quitar. Y que además va a costar mucho trabajo recibir el tratamiento porque para las fases tardías no se recomienda o no se permite su uso. Si ustedes utilizan el de espondiloartritis así a secas, es mucho mejor, porque además de que está aceptado, al igual que el de espondilitis anquilosante, le dejan a algunas personas la libertad de hablar con el enfermo acerca de lo que puede ser la remisión, acerca de lo que puede ser el deterioro, con base a los síntomas que tiene en ese momento. En este cuadro que hizo Baker en el 2017 está en el lado izquierdo el papel de la rayos X y la resonancia magnética en pacientes con HLA-27 positivo o negativo, al mismo tiempo que hacía esto con el brazo clínico. En realidad, la prevalencia es mucho mayor en pacientes que tienen rayos X positivos. Y finalmente, en este Cipriano existe un análisis del desempeño de los criterios de ASAS en pacientes con espondiloartritis, una revisión sistemática. La conclusión es que el desempeño de los criterios de ASAS, ya sea para la espondilitis axial o periférica, las cortes reportadas hasta ahora es bueno, pero ni siquiera en la corte inicial hubo seguimiento. La corte inicial está dada por los pacientes que entraron, más no hubo ningún seguimiento que confirmase los datos. Estas se las pongo para que vean lo que hace un momento les decía. No son tantos los parámetros, quizá lo que es importante es cuál es la definición de los parámetros. Dolor lumbar inflamatorio, ¿cómo se define? ¿De acuerdo a quién? Galen, Berlín o ASAS. Entesitis, ¿se refiere a la del talón? ¿Es la fase plantar o es el tendón de Aquiles? Atex periférica. Recuerden que la que caracteriza este grupo de enfermedades es oligoartritis al inicio, en las extremidades inferiores, dactilitis, psoriasis, etc. Obviamente, los dos parámetros que dan mayor certeza en el diagnóstico es la sacroilitis radiográfica cuando están anquilosadas y la sacroilitis en la resonancia magnética. El estrés mecánico recurrente en adultos y adolescentes lleva a dolor lumbar en los sujetos que son B27 negativos, en los sujetos que son B27 positivos. Existen diferencias en, vamos a decir, la reparación de las lesiones que han tenido en la centesis por el estrés mecánico. Las personas que tienen B27 positivo tienen una respuesta exagerada al estrés mecánico. Esa respuesta es tan exagerada que en los niños pueden quilosar los pies y en los adultos la columna vertebral del saco ilíaco. Entonces, el daño tisular puede ser igual en quien tiene y no tiene B27, pero la reparación es exagerada, exuberante en aquellos que tienen el B27. ¿Cuáles son los factores que intervienen en esto? Bueno, el sexo masculino, B27 positivo, el microbioma es diferente al que se ve B27 positivos, B27 negativos, e inclusive comparado con la artritis reumatoide y el estrés mecánico. El asunto va del edema óseo a la osteitis, a la formación de hueso y hasta la fusión. Es increíble que, habiendo visto tantos pies, sigan pensando muchas personas
que esto es artritis en los tobillos, cuando en realidad es un edema intenso, peritendinoso, en las vainas tendinosas y en las bursas retrocalcáneas. Esta es la parte posterior de un pie, de un típico caso de espondilitis juvenil. Y estas son las imágenes que estamos obteniendo de estos casos. La resonancia magnética es la fase de STIR. Vean ustedes unos puntos negros que están rodeados de halo blanco. Los puntos negros corresponden a los tendones y lo blanco corresponde al edema peritendinoso. Esta es la vista posterior en la resonancia magnética de estos pies. Esta es la vista lateral, igual la inflamación es notable. Y esto es lo que se ve. Los huesos tienen manchas blancas por doquier, asimismo algunas de las vainas tendinosas. ¿Qué hay allí? Como les decía en ese momento, pensamos que lo que se encuentre en los pies desde el punto de vista histopatológico va a ser de una importancia tremenda, porque no hay forma de hacer los mismos estudios en la columna vertebral o en las sacroiliacas. El único problema es que muchas personas no creen en la existencia de este fenómeno como una entidad quizá aislada, diferente al resto de las espondiloartropatías. Pues de hecho, yo creo que sea diferente, simplemente está afectando a los pies en mayor intensidad. Estos son los hallazgos de los de confocal de los estudios de Pacheco de las articulaciones intertarsales en sus pacientes. Finalmente, esto es lo que lleva a la patogénesis final de la artritis inflamatoria con relación a la carga del tendón y el trabajo que hace con el ligamento. Existe una predisposición genética para ambas entidades, existen factores de riesgo ambientales y existen factores de riesgo microbianos. Como pueden ustedes ver, en el lado izquierdo rosa, todos esos datos se refieren a lo que se ve en la artritis reumatoide. Lado derecho, que es el verdecillo, se refiere a lo que trata la espondiloartritis. Son diferentes mecanismos, son diferentes actores y son diferentes resultados. Sin embargo, es interesante que en ambos casos la inflamación va de una articulación a lesiones de muchas otras más. Yo nunca he encontrado una explicación clara de por qué un niño que tiene 8 años tiene inflamación en una rodilla, en la membrana sinovial, y cuando tiene 40 se encuentra anquilosado en la columna vertebral, tiene psoriasis, ha tenido veites y tiene poliartritis. No es entendible esa situación. Este es uno de los estudios que han demostrado que la microbiota puede ser importante en el origen de las alteraciones inflamatorias intestinales. La microbiota intestinal, por supuesto. Este es un estudio que en 2017 publicó Maxime Breban, en el cual estudió familias en las cuales había pacientes con espondiloartritis B27 positivos y negativos, había sujetos sanos B27 positivos, B27 negativos, y había sujetos con artritis reumatoide. Había una disbiosis que estaba determinada por uno de estos bichos que distinguía a la espondiloartritis de los controles sanos y de la artritis reumatoide en cualquier etapa de esta última de las enfermedades. Es probable que la disbiosis intestinal sea un factor predisponente a la espondiloartritis. Y además este estudio explica por qué, aún siendo miembros de la misma familia, sea diferente el bicho. Y finalmente están aquí las recomendaciones, hablando de la terapéutica del Colegio Mexicano de Reumatología para el manejo de la espondiloartritis. En julio, parece que en julio ya se publicó con papel, sí, ahí está. Pero es un trabajo arduo de muchos de los médicos que tienen que ver
los espóndilos y que se llevó casi un año. Y de hecho ya estamos preparando el siguiente. En este esquema de las recomendaciones, nosotros apostamos por el hecho de que los cambios en la terapéutica o el agregar la terapéutica diferente no está dada en forma lineal, sino se va agregando. Porque las personas que están tomando antiinflamatorios, no esteroideos y analgésicos probablemente reciben glucocorticoides de la misma manera y al mismo tiempo pueden estar recibiendo la sulfasalacina o metotrexate, o al final de cuentas también están recibiendo los biológicos. En realidad este asunto de que si no le funcionan los antiinflamatorios, los suspende, es un hecho que no ocurre. Generalmente se agregan. Porque además, en este tipo de padecimientos, el suspender cualquiera de ellos puede traer como consecuencia una recaída. Pues creo que el tiempo se ha agotado. Yo me quedé aquí clavado con las recomendaciones. Ahora no sé cómo salir, pero así es la última diapositiva. No sé qué procede ahora, Berardo o Miguel Ángel. Pues no nos resta más que agradecerles su presentación y nos da tiempo a un par de preguntas por si el público tiene por ahí. Y si no, que me las manden. Perdón, un favor, ¿te podría dejarle compartir, doctor, para poderles poner el QR y evaluar la sesión? Ajá, ¿qué es eso? Ah, bueno. Sí, vamos a salir de la pantalla. ¿Salgo? ¿Salgo o qué? Sí, así está bien. ¿Ahí está bien? Sí, ahí se... Ok, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, tenemos una pregunta que dice que respecto para continuar en el abordaje clínico y obtener un diagnóstico de un caso sospechoso de espondiloartropatía axial, ¿qué estudio tendría mayor sensibilidad y especificidad? ¿La resonancia o el HLA-B27? Pero, ¿me oyes? Sí. Ah, bueno. Depende de qué grupo sea. La mayoría de las personas que piensan que la resonancia magnética es mejor tienen mayor sensibilidad y especificidad en eso. El problema son los falsos positivos, siempre. Porque eso indica la posibilidad de tratamiento. Y ese tratamiento es un tratamiento costoso, que seguramente le va a traer algún problema, alguna carga por la enfermedad de este sujeto. Hay una pregunta que dice que si se está estudiando la respuesta a AINE como característica clínica de las espondiloartritis con alguno en especial, dosis y tiempo. No, el único que lo había hecho era Amor, pero Amor es amorador de mi vida. Él lo que hizo fue ver qué porcentaje de los pacientes que tenían dolor mecánico mejoraban, qué porcentaje de los que tenían espondilitis mejoraban y qué tan rápido. Ha sido tomado muy a pecho esa observación y de hecho se considera como uno de los criterios, vamos a decir, menores. Si el paciente responde rápido a los antiinflamatorios, es probable que es un punto para la espondilitis anquilosante o espondiloartritis. Pero ¿cuántos pacientes que vemos están sin antiinflamatorios? Cuando llegan con uno de los pacientes ya han tomado todos y por algo llegaron, así es que no creo que sea muy útil. Y ahora el otro cuento que ha habido, que era lo de la modificación de la proliferación de hueso en la columna vertebral después de 2 años de tratamiento con varios antiinflamatorios, no con uno.
No se ha confirmado en estudios adicionales. Y de hecho no tiene por qué ser que un antiinflamatorio evite la proliferación ósea en la columna vertebral. Bien, hay otra pregunta que dice ¿qué opina de espaciar la dosis de biológico o disminuir la dosis? Yo pienso que cuando está bien indicado, es decir, cuando existen datos de actividad inflamatoria importante que no han mejorado con otras cosas y que requiere el uso de biológicos, la respuesta va a ser muy buena. Siempre contra la espondilitis. Y una vez que la respuesta ha sido buena, yo creo que a partir del 6º mes, y perdón por lo bárbaro en esto, debería de uno intentar disminuir el intervalo, alargar el intervalo de aplicación. Y así. Y esto es simplemente por las razones económicas. Ustedes saben que muchos de los enfermos tienen que comprarlos y que después de 3 aplicaciones ya deben dinero para hacerlo. Bien, una última pregunta. Yo creo que es ¿qué opina del uso de anti-interleucina 17 en el tratamiento de espondiloartropatías? ¿Qué opinan? Pues que es muy bueno. Yo no encuentro ninguna diferencia así a grandes rasgos entre uno y otro. De hecho, las recomendaciones quedaron en la misma línea anti-TNF y anti-IL-17. Pues ya hay algunas otras preguntas, pero ya se las mandaremos después.